Buenas, mis amigos, aquí vamos a estar dando una pequeña enseñanza, ¿verdad? Porque hay cosas que de verdad hay que aprender a desglosar desde el punto de vista bíblico, que de verdad hay cosas que como que obviamos. Y una de ellas es el mentoreo o el discipulado. Necesitamos mentores. En realidad es algo que hay que profundizarlo porque no puede quedar nada más como que algo que lo estudiemos a título personal o nada más le parezca un punto de vista a una denominación, a cualquier persona que en realidad le parezca el discipulado como él le parezca, sino como le parece a la Biblia, pues como la Biblia realmente lo desglosa. Y vamos a estar desglosando hoy eso. Vamos a estar viendo un pasaje muy conocido por nosotros como es Lucas 10, 38 al 42, que dice lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. Y en realidad era que Marta no estaba haciendo nada malo, pero María buscaba la mejor parte, es decir, María buscaba la formación de Jesús. Para eso ella estaba allí, pues. Y creo que aquí dice también que María tomaba la mejor parte, la escogido, pues ella estaba a los pies del maestro, se sentaba a los pies del maestro a escuchar todo lo que él decía, en una señal de obediencia. Aquí dice, a los pies de Jesús. Y para esto, ¿verdad? Nosotros vamos a estar explicando qué significa todo esto, desde el contexto de la formación del creyente, cómo Jesús lo empleó. Esa es la realidad, pues. La realidad es cómo Jesús emplea la formación del individuo, de aquel que lo recibe, y cómo nosotros lo hemos estado practicando. Cuando digo nosotros, me refiero al pueblo de Dios, a la iglesia, que ha incurrido en prácticas que obviamente son antibíblicas y muchas de ellas son sacadas de seminarios, de libros de autoayuda, que están ligados a la nueva era y al neopentecostalismo. Y muchas de esas prácticas las hemos llevado a las iglesias, metodologías basadas en estudios humanos, en desarrollo humano, en diversas disciplinas que a la larga no son las disciplinas bíblicas, porque las disciplinas bíblicas son las que de verdad tienen fuerza a la hora de nosotros formar a las personas. Pero como ha pasado últimamente, muchas personas han usado con ahínco todas esas estrategias, olvidándose de la verdadera estrategia, que es la bíblica. En la introducción estamos viviendo un oscurantismo que no está de acuerdo a la formación real del creyente que recibe a Cristo. Esto ha hecho que muchos empiecen a realizar prácticas que no están en la palabra a la hora de discipular a los creyentes. Entonces nos encontramos que las personas cuando van a hacer un discipulado, simple y llanamente lo toman como una reunión más, ¿verdad? Las personas que van a un discipulado, simple y llanamente un compromiso, un día que tienen con el pastor, un martes, un lunes, en un día X, y cumplen con él, pero no hay una formación. ¿Por qué está pasando este fenómeno? Porque como es algo que se ha vuelto muy cotidiano, algo muy normal, y se dan temas muy superficiales, se dan temas que no tratan en realidad con el carácter del individuo, se llega a esta metodología. Y estamos claros que eso se hace tan concurridamente que a las personas no les interesa, ¿me entiendes? Que de repente se les dé un tema de tal tipo y vayan a su casa y sigan con su vida igual.
Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo otra visión de lo que es discipular. Porque por eso, cuando Él llama a los 12 discípulos y los integra al ministerio, Él decide que cada uno de ellos se separe de la vida que lleva. Pedro tuvo que dejar las redes, su familia, muchos de ellos dejaron lo que comúnmente hacían para unirse al Señor 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, recibiendo enseñanzas de todo tipo del Señor. Pero nosotros queremos circunscribirlo, un discipulado en un día a la semana, o cuando mucho 2, o cuando mucho 3, 2 horas al día, 1 hora al día. Y a eso le llamamos nosotros discipulado. A eso le llamamos nosotros seguimiento en el caso de los pastores. Y eso no es así. Y hoy vamos a estar desglosando cómo realmente tenemos que mentorear a las personas y cómo tenemos que hacerle un seguimiento a aquellos que están conociendo al Señor. ¿Por qué? Porque este pasaje es un caso de un seguimiento y de una verdadera enseñanza que nutre y que coloca a cualquier persona a los pies del maestro. Porque sentarse a los pies del maestro en el contexto hebreo, judaico, representa una señal de que está un verdadero maestro dando la explicación de cualquier tema. Y eso era una señal de que había un respeto profundo, cosa que Marta no entendía. Marta estaba preocupada de lo cotidiano. Y eso es lo que está la iglesia hoy en día, preocupado de lo cotidiano. Preocupado del Congreso de Mujeres del sábado, de las mujeres empoderadas, cosa que es antibíblico ese nombre, de las Déboras, de las mujeres de fuego. Y no está enfocado realmente en un discipulado donde seriamente se le enseña al creyente a vivir 24/7 con Cristo. Entonces nosotros llevamos una vida inconstante, producto de esta mala formación entre discípulos y mentores. Vamos a estar aquí leyendo que dice: sentarse a los pies del maestro. Amigos, hermanos, creyentes, quiero decirle algo. Sentarse a los pies del maestro es algo que es un deleite. Y cada persona que tiene la oportunidad de adentrarse en la cultura hebrea sabe lo importante que es para ellos formar a otros. Por algo, el pueblo de Israel tiene 350 premios Nobel, porque ellos hacen mucho énfasis en lo que es el mentoreo. Y si, por ejemplo, un padre no puede mentorear a su hijo, lo normal es que él lo entregue a otra persona que pueda descubrir sus dones y talentos. ¿Por qué? Porque hasta que ellos no logren eso, ellos no logren sacar esas capacidades, esos talentos de esa persona, ellos no van a estar tranquilos. Y ellos se basan en pasajes de la Biblia, como instruye al niño desde pequeño. Cuando fuese grande no se apartará de su camino. Lo estoy parafraseando, no sé si en realidad es así, pero yo sé que más o menos se relaciona. Porque la formación de un niño o de una persona, de un creyente, tiene mucho que ver en qué dones, en qué habilidades se desarrollan. Y muchas veces en la parte emocional. Por eso Cristo tenía que ir a tratar hasta con lo más último de lo que el ser humano tiene escondido. Entonces usted encuentra un caso de que, por ejemplo, Pedro le dice al Señor: Señor, no importa, nosotros vamos, moriremos contigo, Pedro. Tú me vas a negar a mí 3 veces antes de que cante el gallo. Algunas veces nosotros vemos ese pasaje como que el Señor le profetiza ese evento. Y en realidad también lo podemos estudiar de esta forma, de que el Señor conocía tanto a Pedro
conocía tanto su emocionalismo, su manera de fluctuar tanta en sus comportamientos, que sabía que Pedro lo decía era de manera emocional. Y que le iba a pasar algo para que él entendiera que las cosas del Señor son en serio. Pero eso lo hacía nada más, era un mentor, una persona que profundiza en el corazón de otros. Y hoy en día no es así. Usted ve a un pastor hoy en día, y el pastor no sabe por la situación que usted está pasando, porque le interesa más que usted tenga los dones y los talentos al servicio de su ministerio que lo que realmente usted está pasando por dentro. Y a la hora de usted buscar respuesta, con él resulta ser que él no las tiene. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Y esa es la gran diferencia cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Porque eso hizo él con Pedro. Y él le dijo, Pedro, no te preocupes, porque yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, vas a pasar por este proceso, pero vas a aprender. Y eso lo hace el Señor. Nosotros hoy en día tomamos eso muy a la ligera. Lo tomamos a la ligera. Pero es tan importante la formación y el mentoreo que parte del crecimiento del pueblo de Israel como nación a través de 5.000 años de historia es basado en la formación de otros. Pero a nosotros no nos importa. Porque nosotros acuñamos todas las metodologías del neopentecostalismo, de las iglesias, de la prosperidad, para el crecimiento, para crecer, para que 12 formen sus 12 y todos crezcamos. Pero nosotros no nos ponemos a darnos cuenta que esos métodos también nos están haciendo daño. Están haciendo que no haya formación, sino que por un día de célula a la semana las personas reciban un pan recalentado de un versículo bíblico en 5 minutos y con eso pretendan tener una formación, y eso no es así. Lo más elemental es que Jesús pudo haber trabajado con 5.000, pero él trabajó con 12 nada más. Él se centró en 12 personas y se desgastó con ellos, hasta tal punto que muchos de ellos querían hasta tronos, lugares celestiales, pero él les decía, ustedes no saben de qué espíritu son. Y era tanto el trato de ellos que cuando él quería formar algo serio en ellos, sacaba a 3 de ellos y los llevaba a vivir experiencias sobrenaturales, como el monte de la transfiguración, y enseñarles ciertas cosas que a ellos, con el pasar del tiempo, los iban a hacer reflexionar. Porque eso es un mentoreo, un seguimiento. Y nosotros creemos que porque un cultico un domingo una persona va a cambiar definitivamente. Hay que ir al mentoreo. Hay que dejar de estar invirtiendo tiempo en tanta gente, pastores con 1.000, 2.000 personas, y a la final discípulos allí hay pocos, hay como 3 o 4. Y se lo voy a filtrar porque yo le digo que discípulos no son todos. Porque discípulo es el que decide hacer esto que está aquí en la palabra, seguir al Señor 24/7, no una persona que va un domingo a la semana. Los números en la Biblia no son fríos. Cuando la Biblia dice 12 apóstoles, porque son 12 apóstoles, 12 discípulos. Cuando la Biblia dice 70, es porque son 70 personas. No son los números que dan las congregaciones de hoy en día, que te dicen que hay 3.000 personas, cuando en realidad, en plena comunión con Cristo y en plena obediencia al Señor, o discípulos de verdad, hay como 3 o 4. Lo demás son números que engordan las estadísticas de estos pseudo líderes. Por eso ellos cabalgan tanto en los números, porque a ellos les interesa eso. A ellos no les interesa la formación de la gente. A ellos no les interesa que nadie crezca. A ellos les interesa que sus números engorden. Ni siquiera les interesa la expansión del Evangelio, porque si le interesara la expansión del Evangelio, le interesara el discipulado. Porque la palabra dice que fueran a todas las naciones a discipular y a bautizar en el nombre del Padre. Pero ahorita, para tú discipular,
tienes que meter a las personas en una senda de entrenamiento y resulta que no los discipula, sino que le metes el chip de tal congregación para que ellos puedan entrar en la visión que te ofrece la iglesia. Y la formación y la enseñanza de la palabra, ¿en dónde queda? Nosotros necesitamos irnos a la formación real del cuerpo de Cristo, donde todos somos importantes. Porque más allá de que la iglesia sea institucionalizada, la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo, cada órgano es importante. Y si nosotros no sabemos funcionar como órgano, no vamos a saber funcionar nunca como cuerpo. Entonces, yo creo que tenemos que reavivar la formación, el mentoreo de las personas. Este video yo lo voy a estar colocando aquí. De verdad no tengo mucho conocimiento en lo que son los canales de YouTube. Pero vamos a estar abriendo la oportunidad de que la iglesia pueda catalizar una verdadera formación, porque usted no nada más no está formando creyentes, sino también usted está recibiendo una formación. Y a la vez usted está formando hasta sus propios hijos. Los hijos suyos necesitan ser formados porque estamos viviendo unos tiempos donde el sistema, donde la perversión que hay hoy en día en cuanto a la ingeniería social, es la que está formando a nuestros hijos. Pero nosotros no tenemos las herramientas de cómo formar a nuestros hijos porque ellos la ven tan anticuada que a la final no les parece importante. Entonces, la formación es algo que nosotros tenemos que hacer tanto hincapié en eso, que no nos podemos olvidar que es parte esencial del crecimiento del ser humano. Y así como dijo, creo que fue Napoleón Bonaparte, entrégame la familia de Francia y haré de esta Francia una gran nación. Así el Señor nos pide hoy en día que le entreguemos las familias para que nuestras familias sean unas familias de gran propósito en la tierra. Que no nos quedemos nada más con la formación que nos dan. Y eso lo vamos a lograr cuando empecemos a monitorear de verdad. Aquí dice también, la iglesia no es lo que comúnmente la gente cree, ¿verdad? La iglesia, la realidad es que no es solamente el templo donde nosotros nos circunscribimos, no. A lo mejor aquí está una persona que no entiende ese término, pero allí dice la palabra que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. La realidad es que la iglesia es un cuerpo y Cristo la deja aquí para una importante labor, el cual ella es la que va a llevar el mensaje de la palabra. Y la iglesia es la que realmente transforma ese mensaje como algo real. Es la que va a llevar el evangelio a todas partes del mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso no se hace, cuando la iglesia empieza a trancarse, a circunscribirse en templos, dice lo que dice Pablo, pasa lo que dice Pablo, mejor dicho, que empiezan a entrar en ella lobos rapaces, vestidos de oveja, a enseñar doctrina de hombre, estratagemas, que empiezan a desviar el sentido original de lo que quiso decir el escritor, de lo que quiso decir el Señor a través de esos escritores. Por eso hoy en día vemos que la formación del cristiano es tan fusilánime, es tan vil, no hay nada de profundidad en ello. Por eso ahorita cuesta tanto ver un Pedro que de repente vivió una vida tosca y pasó a ser uno de los hombres más influyentes de la historia. Pero ¿cómo nosotros logramos que eso pase en este mover? Cuando nosotros empecemos a formar a las personas como Cristo las formó. Pero nosotros, para poder formar a las personas, debemos trascender también y buscar las estrategias adecuadas para formar como Cristo formó. Crear verdaderos discípulos.
y dejar de circunscribir tanto a la gente en ese discipulado absurdo, donde todos tienen que estar obedientes a la voz del pastor y nunca obediente a la voz de Cristo, donde todos están obedientes es a lo que dice el pastor y lo único importante son tus talentos, pero tu vida es un desastre porque no tienes comunión con Dios. Tu familia es un desastre porque no te han enseñado cómo tener una familia discipulada por Cristo. No te han enseñado a dejarlo todo por el Señor. No te han enseñado cómo seguir al Maestro. No te han enseñado cómo sentarte a los pies del Maestro. El día que empiezas a entender lo importante que es la formación, te vas a dar cuenta lo importante que es formar a otro, porque el Señor vino a dar su vida por el mundo y esa vida primero le costó el formar 12 personas que también darían la vida por otros. Pero nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio, porque Él formó personas que aún así empezaron siendo cobardes, pero esa cobardía se transformó en una pasión y una entrega total tan grande que los hizo dar su vida, cosa que hizo su maestro también. Hoy en día no es así. Hoy los que se dicen llamar discípulos son personas que viven la vida a medias tintas, sin compromisos. No les interesa la verdadera obra de Dios en la tierra, no la obra del pastor ni la obra del ministerio, no, la obra de Dios en la tierra, que se predique el mensaje de la palabra. Y algunas veces el discípulo de hoy en día calla porque no quiere que el pastor lo escuche, ni quiere tampoco ofender las autoridades de este tiempo. La palabra es la palabra. Y si hay que predicar la palabra, hay que predicarla. Y es tiempo de formar personas con un nivel mayor que el de los apóstoles, porque la palabra, el Señor dijo que cosas mayores ustedes que estarán en mi nombre. Y este es el tiempo que eso va a pasar. Y más allá de, para terminar, quisiera que nos diéramos cuenta que a partir de hoy comienza un proceso muy bonito. De repente no tengo todas las estructuras de lo que pueden tener muchos canales de YouTube, pero vamos a ir dándole forma a esto, ¿verdad? Porque es tiempo que estemos preparando el pueblo para Jesucristo, para la venida del Hijo de Dios. Y que entendamos que nosotros no estamos circunscritos en denominaciones, en teologías, en diversos tipos de pensamientos, sino que estamos circunscritos en Cristo. Y de verdad vamos a estar dando temas que desmonten todo lo que comúnmente se está predicando sin base bíblica y de verdad preparar un pueblo bien dispuesto que sea capaz de llevar el mensaje de la palabra a todos los rincones de la tierra. Muchas gracias, el Señor me les bendiga y bueno, espero que compartan el video.